Maestros, ¿qué es lo más deprimente que un alumno te ha contado sobre su vida en casa? Uno de mis alumnos faltó a la escuela por 2 semanas. Cuando finalmente se presentó, estaba cojeando y su pie estaba vendado con un vendaje sucio. Ese día le pedí que fuera a mi oficina para ver qué pasaba. Él me dijo que había estado pescando en el río para cenar 2 semanas atrás y que se resbaló con una piedra. Se cortó tanto el pie que no podía caminar hasta ese día que pudo ir a la escuela. Le pregunté si fue al doctor, pero me dijo que no había visto a sus padres en mucho tiempo y que no sabía cómo contactarlos para que le ayuden a ir al hospital. Yo llamé a Protección de Pequeños y le conseguí ayuda. Entonces nos enteramos que él había estado viviendo en una tienda de campaña porque la casa había sido embargada desde que sus padres desaparecieron. Un montón de maestros se reunieron y le compraron despensa, ropa y le daban aventens a donde necesitara. Hoy, más de 2 años después de eso, él tiene trabajo y uno de nuestros maestros le compra ropa y lo alimenta. El estudiante es muy orgulloso para vivir con alguien y duerme en sillones de diferentes personas cada vez. Pero es muy fuerte y resiliente. Es un ser humano increíble y estoy seguro que cambiará el mundo algún día. Yo soy consejero escolar. En mi segundo año tuve una estudiante muy valiente que sufría de una enfermedad rara y debilitante. Ella no tenía muchos amigos porque nunca estaba en la escuela por estar en hospitales. A ella le encantaba leer y se llevaba libros al hospital. Desafortunadamente, debido a la enfermedad, su visión se estaba deteriorando, y ella sabía que eventualmente quedaría ciega. Ella lloró en mi oficina porque dijo que extrañaría los libros y no quería estar sola en la oscuridad. Yo no pude evitar llorar con ella. Ella transicionó a audiolibros y 1 año después falleció. Mi esperanza es que ella está en paz, leyendo todos los libros que quiera. Una vez le dije a un alumno que llamaría a sus padres porque se estaba portando mal y él respondió: si los encuentras me dices dónde están. Yo enseñaba en una escuela en el centro de la ciudad. Tuve a una chica brillante de 6º grado que se empezó a quedar dormida en las clases, cosa que no era normal en ella. Cuando le pregunté qué pasaba en su vida después de la escuela, ella me contó que ella y su familia, 2 hermanas y su mamá, se mudaron al refugio de personas sin hogar y que la última vez que durmieron durante la noche les robaron todas sus cosas. Esto pasó hace unos pocos años. Este estudiante llegó a la clase muy tarde un día y escoltado por un oficial. Él tiró su mochila al suelo y se sentó frunciendo el ceño. Resulta que un día antes él fue a casa y sus padres de acogida habían decidido que ya no lo querían, por lo que lo llevaron a servicios sociales. Todo en la vida de este chico fue en picada desde ese momento. Otro caso es cuando estuve en una entrevista con una mamá y su hijo y ella directamente nos dijo que no le importaba mucho su hijo ya que no era su hijo favorito. La mirada de derrota en la cara de su hijo aún me duele. Hoy recibí un mensaje sobre por qué un estudiante no pudo asistir a clase ayer. Perdón por no ir a clase, hubo disparos justo por fuera de mi apartamento y pensé que iba a fallecer. Eventualmente llegó la policía y tuve que dar una declaración. Haré los trabajos de ayer hoy. Gracias. Tuve a una chica de 10 llorando y deseando fallecer. Sus hermanos mayores habían empezado a molestarla y hacerle bullying. Ella estaba diciendo que solo debería dejarla irse para poder darse cuello para ya no ser una molestia para nosotros ni para sus hermanos. La senté y junto con su maestra tomamos una taza de té con ella, algunas galletas y hablamos toda la tarde. No había mucho que pudiéramos hacer con sus hermanos, pero ella se fue con una sonrisa y volvió a la escuela al día siguiente con la misma sonrisa. Ahora mantengo un ojo sobre ella en caso de que las cosas se pongan feas otra vez. Al parecer, hablar con nosotros le dio el coraje para contarle a su mamá sobre todo lo que había pasado. Y ahora alguien en casa también mantenía un ojo sobre ella. La madre de un estudiante apareció un día por primera vez en casi 1 año, bien vestida como sacada de una revista. Traía un teléfono de última generación, mucha joyería y en general vestida con cosas caras. Por otro lado, el estudiante estaba pobremente vestido y una vez fue sin chamarra por 1 semana porque sus padres no le compraban una. Ella mostró el mínimo interés por su hijo, diciéndonos que lo hiciéramos estudiar de la forma que queramos e incluso insinuó que lo golpeáramos si no se comportaba. Después de mucha consejería y charla, supimos que el chico venía de una familia bien acomodada, pero los padres no se llevaban bien. El padre salía de viaje de negocios por semanas donde tenía muchas amantes y la madre hacía lo mismo en casa. Era un secreto abierto. El chico actuaba raro solo para recibir en la escuela la atención que no recibía en casa. Me sentí muy mal por él. Solo tenía 11 en ese entonces. Tuve una chica que estaba jugando con algo cuando estaba sentada en la alfombra.
lo rodaba y lo ponía en su boca y luego lo sacaba y seguía jugando. Yo le dije que me dejara ver qué era cuando los demás se pusieron a trabajar y ella me dio esta píldora verde. En el receso le pregunté sobre eso y me dijo que su mamá y papá le daban eso a ella y sus hermanos cada noche para dormir. Llevé la píldora a la administración y les conté lo que ella me dijo solo para que me dijeran que no era mi trabajo preocuparme por eso. Intenté recibir respuesta durante todo el día y al final me dijeron que creían que era melatonina. La chica y sus hermanos entran y salen a cuidados de acogida y van a la escuela sin comida y en ropa sucia. Ella una vez fue a la escuela con un suéter cubierto de seca por 3 días seguidos. Sus padres ni siquiera se preocupan en inscribirlos a los almuerzos gratis que da la escuela. Yo falsifico la firma de la mamá cada mes. Mi mamá enseña en una escuela de bajos recursos y cada año ella va a la tienda de dólar y compra regalos de Navidad para todos sus estudiantes. Ella sabe que muchos de ellos no reciben ningún otro regalo. Ella también tiene historias sobre cómo necesita tener cuidado al construir exámenes estandarizados porque hay estudiantes que responden a cosas como ¿qué haces cuando tienes hambre?, con «me voy a dormir» o cosas parecidas. Una chica de universidad en China me contó que su mamá intentó venderla por $8 cuando era pequeña. No quiero entrar en detalles, pero yo he tenido que llenar 4 formularios de protección de pequeños en mis 4 años de enseñanza. 3 para estudiantes que o me contaron o tenían señas claras de que estaban siendo maltratados físicamente y uno que fue abusado por su padre. Honestamente es la peor parte del trabajo, tener que escuchar y ver las cosas horribles por las que tienen que pasar algunos pequeños. Fue mi primer año enseñando y las festividades estaban cerca. Una estudiante de segundo grado me preguntó por qué Santa visitaba las casas de todos pero se saltaba la de ella. En Nochebuena, mi padre y yo nos vestimos de Santa y fuimos a dejar regalos a su casa, por supuesto que con el permiso de sus tutores, sus padres estaban en la cárcel. Uno de mis alumnos me dijo que sus padres solo le daban sábanas y una almohada para dormir si sacaba 10. Yo contacté a los consejeros escolares y me dijeron que era verdad, junto con el hecho de que toda la comida estaba guardada con seguro y que solo le daban cantidades específicas por día. Para protección de pequeños esto no era considerado mal. Yo hice un trato con él de que, siempre y cuando haga su mejor esfuerzo, nunca le pondría una calificación menor a 10 y él se soltó llorando. Cada semana, yo le daba a los chicos boletos de rifa que les podía hacer ganar un premio de un baúl. En fin, un día, una estudiante llevó a clase su muñeca favorita y esto inició una conversación entre ellas sobre sus muñecas favoritas. Otra estudiante me contó en privado que ella nunca había tenido una muñeca. Tenía sentido ya que era una chica sin hogar, usaba la misma ropa sucia todos los días y a menudo les robaba a sus compañeros y a los maestros porque estaba adaptada para sobrevivir y sus padres no figuraban en su vida. Esa noche, fui a la juguetería después de la escuela. A la siguiente semana me aseguré que esta chica ganara un premio y puse en el baúl una caja con un set de Barbie maestra y estudiante. Esta chica tomó la muñeca de inmediato. Lo más conmovedor de esta historia fue cuando ella pidió mostrarle a todos su nueva muñeca y a la Barbie estudiante le puso su nombre y a la Barbie maestra le puso el mío. Una alumna de 5 estaba llorando en la mesa del almuerzo. Yo le dije que estaría bien y que vería a su mamá pronto. Yo no la conocía bien en ese entonces y ella dijo, mi mamá está en prisión. Entonces rápidamente dije, entonces a tu papá, y ella dijo que su papá también estaba en prisión. Su hermana gemela dijo, vivimos con nuestra abuela. En ese momento estaba a punto de llorar por lo que les pregunté si necesitaban algo. Ellas me pidieron dulces y yo siempre traía unos en mi bolsa. Le di a cada una un puñado y me senté con ellas hasta que su abuela llegó por ellas una hora después. Coloreamos juntas y ella guardaron algunos dulces para su abuela. Nunca olvidaré a esas 2 pequeñas. Yo le enseñé a un estudiante que tenía discapacidades intelectuales. Por ejemplo, en una pregunta de un examen que era, ¿quién es el fundador del budismo?, y las opciones eran yo, el director, la secretaria y la respuesta correcta. Él entregó el examen y dijo, te escogí a ti en la última pregunta, y no podía entender por qué esa respuesta estaba mal. La administración habló con él antes, pero eso nunca resultaba en nada. Una mañana mientras entraban a clase, él me dijo, esta mañana mi papi intentó ahorcarme, me aventó al suelo y se llevó mi teléfono. Pero no le digas a nadie, ¿está bien? Juro que fue como si un chico diferente me estuviera diciendo eso porque fue tan enfocado y directo. Afortunadamente, protección de pequeños y posiblemente la policía estuvieron involucrados. Yo doy tutorías a pequeños de China por internet. Algunos de ellos son enviados a escuelas privadas en otros países cuando llegan a la secundaria.
La mayoría hacen 3 o 4 horas de tarea en la noche y tienen clases sábados y domingos. Un chico tiene 11 y cuando le pregunto qué hace para divertirse, él dice que tarea. Él no juega videojuegos ni mira televisión. Sus padres lo obligan a estudiar y leer todo el día, todos los días. El único momento en el que juega con otros chicos es cuando están en el almuerzo o cuando tienen clases de educación física. Tengo algunos otros estudiantes así, pero ellos viven en casa. A algunos de ellos le enseñan que el cine es una pérdida de tiempo, los videojuegos y las caricaturas son malas y que necesitan estudiar todo el fin de semana para entrar a una buena universidad. Esos chicos son como zombies. Se pone difícil a veces verlos sin ni una pizca de diversión. Una chica me dijo que su mejor momento de la semana fue que no le dejaron mucha tarea para el fin de semana. Yo fui el estudiante. Faltaba mucho a la escuela, pero siempre llevaba una nota con alguna excusa al día siguiente. Un día el maestro me enseñó todas mis notas y me dijo que no coincidía la firma en ninguna de ellas, por lo que de alguna forma tenía que ser una firma falsa. Yo le dije que era porque a veces mi mamá estaba muy cansada cuando le pedía que firmara. Pero en realidad, a veces estaba tan arriba en sustancias que ni siquiera podía sostener la pluma. En fin, para el final del año era muy obvio para todos mis maestros que mi mamá tenía un problema con las sustancias. Uno de mis mejores estudiantes en una clase llegó tarde después de que había amenazado con que habría consecuencias para los próximos que llegaran tarde. Fui a hablar con él y casi se soltó llorando, por lo que salimos y me contó que lo habían echado de casa, estaba viviendo en su auto, que su teléfono era su alarma pero se había descompuesto. Se sentía terrible por haber llegado tarde. Yo le dije que estaba orgulloso de él porque logró llegar a clase y que le haría caras de enojo frente a los demás de la clase solo para que no crean que me había retractado de mis palabras. Pero le aseguré que él era increíble y que podía tomar unos minutos para unirse a la clase cuando esté listo.